Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 28. Sobre la virginidad de la Madre de Dios. Corresponde a continuación tratar de la virginidad de la Madre de Dios, y sobre ello se formulan 4 preguntas. ¿Fue virgen al concebir? ¿Fue virgen en el parto? ¿Permaneció virgen después del parto? ¿Hizo voto de virginidad? Artículo 1. La Madre de Dios, ¿fue virgen al concebir a Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que la Madre de Dios no fue virgen cuando concibió a Cristo. 1. Porque ningún hijo que tiene padre y madre es concebido de madre virgen. Ahora bien, de Cristo se dice no solo que tiene madre, sino también padre, pues en el S 2:33 se escribe: su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían acerca de él. Y después, 48, su propia madre dice: he aquí que yo y tu padre, apenados, te buscábamos. Luego Cristo no fue concebido de madre virgen, tuo, en MT 1,1. Si se prueba que Cristo fue hijo de Abraham y de David, por descender José de David, pero tal prueba resultaría nula si José no fuera padre de Cristo. Luego parece que la madre de Cristo concibió a este de José y, de esta manera, da la impresión de que no fue virgen al concebir. En Gal 4,4 se dice: Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahora bien, según la manera normal de hablar, se llama mujer a la que ha concebido varón. Luego Jesucristo no fue concebido de madre virgen, jur. Los seres que son de la misma especie son engendrados del mismo modo, porque la generación se especifica por el término, como los demás movimientos. Pero Cristo fue de la misma especie que los demás hombres, según FLP 2.7. Se hizo semejante a los hombres, y se manifestó en su porte como hombre. Luego, siendo engendrados los otros hombres mediante la unión del varón con la mujer, parece que Cristo tuvo que ser engendrado de modo semejante y, así, no parece que fuera concebido de madre virgen. Quinto. Cualquier forma natural tiene una materia determinada, fuera de la cual no puede existir, pero la materia de la forma humana parece ser el semen del varón y el de la mujer. Por consiguiente, si el cuerpo de Cristo no hubiera sido concebido del semen del hombre y de la mujer, no sería de verdad cuerpo humano, lo que es una hipótesis inadmisible. Parece, por tanto, que no fue concebido de madre virgen. Contra esto está que en Is 7:14 se dice: he aquí que la Virgen concebirá. Respondo: es absolutamente necesario confesar que la Madre de Cristo concibió de modo virginal. Lo contrario es la herejía de los ebionitas y de Cerinto, quienes tienen a Cristo por un puro hombre, y piensan que nació de la unión de ambos sexos. La concepción virginal de Cristo es conveniente por 4 motivos. Primero, por salvaguardar la dignidad del Padre que le envía. Al ser Cristo verdadero y natural Hijo de Dios, no fue oportuno que tuviera otro Padre más que Dios, a fin de que la dignidad de Dios no fuese transferida a otro alguno. Segundo, convino a la propiedad del mismo Hijo, que es enviado. Él es, en efecto, el Verbo de Dios. Ahora bien, el Verbo es concebido sin corrupción alguna del corazón. No solo eso, sino que la corrupción del corazón no permite la concepción de un Verbo perfecto. Por consiguiente, como el Verbo tomó la carne para que fuese carne del Verbo, fue conveniente que también fuese concebida sin corrupción de la madre. Tercero, eso fue conveniente a la dignidad de la humanidad de Cristo, en la que no debió haber sitio para el pecado, puesto que por medio de ella era quitado el pecado del mundo, según JN 1:29. He aquí el Cordero de Dios, es decir, el inocente, quien quita el pecado del mundo. Pero no era posible que de una naturaleza ya corrompida por la unión sexual naciese una carne exenta de la contaminación del pecado original. Por eso dice Agustín en el libro de Nuptus et Concupiscentia: solo allí no hubo unión sexual, es a saber,
en el matrimonio de María y José, porque en carne de pecado no podía realizarse tal unión sin aquella concupiscencia de la carne, que proviene del pecado, sin la que quiso ser concebido aquel que no tendría pecado. Cuarto, por el mismo fin de la encarnación de Cristo, que se ordenó a que los hombres renaciesen como hijos de Dios, no de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. JN 1:13, es decir, del poder de Dios. El ejemplar de este acontecimiento debió manifestarse en la misma concepción de Cristo, por lo que escribe Agustín en el libro De Sancta Virginitate. Convenía que nuestra cabeza, por un milagro extraordinario, naciese corporalmente de una virgen, a fin de dar a entender que sus miembros nacerían, espiritualmente, de la Iglesia Virgen. A las objeciones. 1. Como escribe Beda-in-Luc, José era llamado Padre del Salvador, no porque lo fuese realmente, como enseñaban los fotinianos, sino porque, a fin de salvaguardar la fama de María, los hombres lo consideraron como su padre, por lo que se dice en Lese 3:23. Según se creía, era hijo de José. O, como dice Agustín en el libro De Bono Coniugali, José es llamado Padre de Cristo del mismo modo en que también es reconocido marido de María, sin cópula carnal, sino en virtud de la unión del matrimonio. De manera que así estuvo más unido a él que lo hubiera estado en caso de haber sido adoptado de otro modo. Ni era motivo para que José no fuese llamado Padre de Cristo, el que no le hubiese engendrado por medio de la conmixtión sexual, ya que también sería padre de uno que hubiera adoptado de otro modo, sin ser engendrado de su propia esposa, Tua, como escribe Jerónimo, Inmat. Sin ser José padre del Señor Salvador, el orden genealógico se prolonga hasta José. Primero, porque las Escrituras no acostumbran a fijar las genealogías a través de las mujeres. Segundo, porque María y José eran de la misma tribu, por lo que la ley le obligaba a tomarla por ser su semejante, y, como dice Agustín en el libro De Nuptis et Concupiscentia, fue preciso que la serie de las generaciones se prolongase hasta José, para que en aquel matrimonio no se hiciese afrenta al sexo masculino, ciertamente el principal. Con esto no se sustraía nada a la verdad, puesto que lo mismo José que María eran del linaje de David, como escribe la glosa sobre ese mismo pasaje, puso mujer en vez de hembra, conforme al modo de hablar de los hebreos. En la lengua hebrea acostumbra a llamar mujeres no a las que han perdido la virginidad, sino a las hembras, huor. Tal argumento es válido para los seres que vienen a la existencia por vía natural, porque así como la naturaleza está polarizada a un efecto natural, de igual manera está determinada respecto al modo de producirlo, pero, teniendo la virtud divina sobrenatural capacidades infinitas, así como no está determinada respecto de un único efecto, tampoco lo está con relación al modo de producir cualquier efecto, y por eso, como la virtud divina pudo hacer que el primer hombre se formase del limo de la tierra, Gen 2:7, así también pudo hacer que el cuerpo de Cristo se formase de una virgen sin concurso de varón, Quinto. Según el filósofo, en su libro De Gen, Anim, el semen del sexo masculino no es como la materia, sino sólo como el agente activo en la concepción del animal, pues únicamente la mujer suministra la materia en la concepción, de donde, por el hecho de haber faltado el semen viril en la concepción del cuerpo de Cristo, no se sigue que faltase la materia de vida. No obstante, si, por hipótesis, el semen masculino fuera la materia del feto concebido en los animales, es evidente que no es una materia que permanezca en la misma forma, sino una materia transformada, y aunque la virtud natural no pueda transformar en determinada forma más que una materia concreta, el poder de Dios, por ser infinito, es capaz de transformar toda materia en cualquier forma. Por eso, como transformó el limo de la tierra en cuerpo de Adán,
De modo semejante pudo transformar en cuerpo de Cristo la materia proporcionada por la madre, aun en el caso de que no fuese materia suficiente para la concepción natural. Artículo 2. La madre de Cristo. Fue virgen en el parto. Lat. Objeciones por las que parece que la madre de Cristo no fue virgen en el parto. 1. Porque dice Ambrosio, in Luc, el que santificó un seno inútil para que naciese un profeta, es el que abrió el seno de su madre para salir él inmaculado. Ahora bien, la abertura del seno elimina la virginidad. Luego la madre de Cristo no fue virgen en el parto. 2. En el misterio de Cristo no debió existir nada que diera la impresión de que su cuerpo era fantástico, pero el pasar por lugares cerrados no parece propio del cuerpo verdadero, sino del fantástico, puesto que dos cuerpos no pueden estar a un tiempo en el mismo lugar. En consecuencia, el cuerpo de Cristo no debió salir del seno cerrado de su madre, y así no convino que ésta fuese virgen en el parto. Como dice Gregorio en la homilía de la octava de Pascua, por el hecho de haber entrado el Señor, después de su resurrección, con las puertas cerradas, donde estaban sus discípulos, mostró que su cuerpo era de la misma naturaleza, pero de condición gloriosa, y de este modo, parece que el pasar por lugares cerrados pertenece al cuerpo glorioso. Ahora bien, el cuerpo de Cristo no fue glorioso a la hora de su concepción, sino pasible, al tener una carne semejante a la del pecado, como dice el apóstol en Rom 8:3. Luego no salió a través del seno cerrado de la Virgen. Contra esto está lo que se dice en un sermón durante el concilio de Éfeso. La naturaleza ignora la virginidad después del parto. La gracia, en cambio, puso de manifiesto a la parturienta, hizo a la madre, y no dañó a la virginidad. Por consiguiente, la madre de Cristo fue virgen en el parto. Respondo, es preciso defender, sin duda de ninguna clase, que la madre de Cristo fue virgen también en el parto, puesto que el profeta, Is 7:14, no dice solamente, he aquí que la Virgen concebirá, sino que añade, y parirá un hijo. Y esto fue conveniente por 3 motivos. Primero, porque correspondía a la propiedad de quien nacía, que es el Verbo de Dios. El Verbo, en efecto, no sólo es concebido en la mente sin corrupción, sino que también procede de ella sin corrupción. Por lo que, a fin de manifestar que aquel cuerpo era el mismo Verbo de Dios, fue conveniente que naciese del seno incorrupto de una virgen. De ahí que en un sermón del concilio de Éfeso se lea, la que da a luz pura carne, pierde la virginidad. Pero, al ser el Verbo de Dios quien nace en carne, el propio Dios conserva la virginidad, demostrando con ello que es el Verbo. Ni siquiera nuestro verbo corrompe la mente cuando sale de ella, y Dios, Verbo sustancial, al optar por el parto, tampoco destruye la virginidad. Segundo, porque esto es conveniente en lo que atañe al efecto de la encarnación de Cristo, pues vino para quitar nuestra corrupción. Por eso no fue oportuno que, al nacer, corrompiese la virginidad de la madre. Debido a esto, dice Agustín en un sermón de Nativitate Domini, no era justo que con su venida violase la virginidad quien había llegado para sanar lo que estaba corrompido. Tercero, fue conveniente para que, al nacer, no menoscabase el honor de la madre aquel que había mandado honrar a los padres. A las objeciones. 1. Ambrosio escribe esto, al comentar las palabras de la ley citadas por el evangelista. Todo ser de género masculino que abre el seno será llamado consagrado para el Señor. Lese 2:23. Cf. Extretiziomarosa 12. Eso, como explica Beda, se dice del nacimiento ordinario, pero no obliga a creer que el Señor, que había santificado la morada del sagrado vientre al entrar en él, lo desflorase al salir del mismo, por lo que tal apertura no significa la abertura del seno virginal, sino sólo la salida del Hijo del seno materno. Cristo quiso demostrar de tal modo la verdad de su cuerpo,
que a la vez se manifestase su divinidad, y por eso unió lo sublime con lo modesto, de donde, para manifestar la verdad de su cuerpo, nace de una mujer, pero para mostrar su divinidad, nace de una virgen. Tal nacimiento conviene a Dios, como dice Ambrosio en el himno de Navidad. Algunos afirmaron que Cristo asumió la dote de la sutileza en su nacimiento, cuando salió del seno virginal sellado, y la dote de la agilidad cuando caminó a pie enjuto sobre las aguas. Cefe, Montreal de Vanising. Pero esto no se armoniza con lo que hemos dicho antes. Cutus Photon. Tales dotes del cuerpo glorioso provienen de la redundancia de la gloria del alma en el cuerpo, como se dirá más adelante al tratar de los cuerpos gloriosos, pero ya hemos establecido Q3A, 3 at 1, Q, 16A, 1 at 2, que Cristo, antes de la pasión, permitía a su cuerpo obrar y sufrir lo que le es propio, no realizándose tal redundancia de la gloria del alma en el cuerpo, y por eso es preciso decir que todo esto se realizó milagrosamente por el poder divino, de donde escribe Agustín Inloán. Las puertas cerradas no se opusieron al paso de la masa del cuerpo en que residía la divinidad. En efecto, pudo entrar con las puertas cerradas aquel que, al nacer, dejó intacta la virginidad de la madre. Y Dionisio dice, en una carta, que Cristo realizaba lo que es propio del hombre con un poder sobrehumano, y esto lo demuestra la Virgen concibiendo de modo sobrenatural, y el agua inestable al soportar el peso de unos pies terrenos. Artículo 3. ¿Permaneció virgen la madre de Cristo después del parto? Lat. Objeciones por las que parece que la madre de Cristo no permaneció virgen después del parto. Juan, en MT 1.18 se dice, antes de que conviviesen, José y María, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, y el evangelista no hubiera dicho antes de que convivieran, de no haber tenido la certeza de que iban a convivir, porque nadie dice antes de que comiese respecto de aquel que no ha de comer. Luego parece que la Santísima Virgen convivió alguna vez mediante cópula carnal con José, y, en este supuesto, no permaneció virgen después del parto. Tuo, en el mismo pasaje, Ponitus, tus 20, se añade, en palabras del ángel que habla con José, no temas recibir a María tu esposa, pero el matrimonio se consuma mediante la cópula carnal. Luego parece que alguna vez hubo unión carnal entre María y José, y, en consecuencia, que no permaneció virgen después del parto. En el mismo lugar se dice poco después, BD 24-25, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, mas el adverbio hasta ha acostumbrado a significar un tiempo determinado, pasado el cual se realiza lo que hasta entonces no se hacía, y el verbo conocer, en ese pasaje, se refiere a la unión carnal, como cuando en Gen 4.1 se dice que Adán conoció a su mujer. Luego parece que, después del parto, José conoció a la Santísima Virgen. Por tanto, da la impresión de que, después del parto, no permaneció virgen, for no se puede llamar primogénito, más que aquel que tiene hermanos que vienen después de él. De donde en Rom 8.29 se dice, los que conoció de antemano, también los predestinó a hacerse conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, el evangelista llama a Cristo primogénito de su madre. Cf. MT 125, LC 27. Luego tuvo otros hijos después de Cristo, y así parece que la madre de Cristo no fue virgen después del parto. Tindo. En JN 2.12 se dice, después de esto, Él mismo, es a saber, Cristo, descendió a Cafarnaum, y también su madre y sus hermanos. Pero se llama hermanos a los que han sido engendrados por el mismo Padre, por consiguiente,
Parece que la Santísima Virgen tuvo otros hijos después de Cristo. 6. En MT 2755-56 se dice: estaban allí, esto es, junto a la cruz de Cristo, a distancia muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero parece que esta María, llamada aquí madre de Santiago y de José, es también la madre de Cristo, pues en JN 19:25 se cuenta que estaba, junto a la cruz de Jesús, María su madre. Luego parece que la madre de Cristo no permaneció virgen después del parto. Contra esto, está lo que se escribe en Es 44:2. Esta puerta estará cerrada, y no se abrirá, y no pasará por ella varón, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Exponiendo este pasaje, dice Agustín en un sermón: ¿qué significa esa puerta cerrada en la casa del Señor? Sino que María será siempre intacta. ¿Y qué quiere decir el hombre no pasará por ella? Sino que José no la conocerá. ¿Y qué indica el que solo el Señor entra y sale por ella? Sino que el Espíritu Santo la fecundará, y que el Señor de los ángeles nacerá de ella. ¿Y qué significa que estará eternamente cerrada? Sino que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Respondo: es preciso detestar, sin duda de ninguna clase, el error de Elvidio, quien osó decir que la madre de Cristo, después del parto, fue carnalmente conocida por José, y que tuvo de él otros hijos. Primero, porque eso rebaja la perfección de Cristo, quien, como según la naturaleza divina, es el unigénito del Padre, Sit TF, JSN 1,4, e hijo suyo totalmente perfecto, CF, Heb 7,28. Así también convino que fuese unigénito de la madre, como hijo suyo perfectísimo. Segundo, porque este error injuria al Espíritu Santo, cuyo sagrario fue el seno virginal, en el que formó el cuerpo de Cristo, por lo que no resultaba decoroso que fuera en adelante violado por la unión carnal. Tercero, porque eso va en detrimento de la dignidad y de la santidad de la Madre de Dios. Quedaría la impresión de una total ingratitud si no se contentase con un hijo tan excepcional, y si quisiese perder espontáneamente, mediante la unión carnal, la virginidad que milagrosamente había sido conservada en ella. Cuarto, porque el propio José caería en una suprema presunción en caso de intentar contaminar a aquella cuya concepción por obra del Espíritu Santo había conocido él mediante la revelación de un ángel, y por tanto es absolutamente necesario afirmar que la Madre de Dios, como concibió y dio a luz siendo virgen, así también permaneció virgen para siempre después del parto. A las objeciones. 1. Como escribe Jerónimo en el libro Contra Helvidium, hay que tener en cuenta que la preposición antes que, aunque con frecuencia indique lo que sigue, a veces, sin embargo, solo indica lo que antes se estaba pensando. Ni es necesario que se realice lo que antes se había pensado, cuando sobreviene algo que impide llevar a cabo lo pensado. Por ejemplo, si uno dice: antes de comer en el puerto, me hice a la vela, no significa que coma en el puerto después de haber navegado, sino que simplemente pensaba comer en el puerto. Y de modo semejante, dice el evangelista, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo, no porque después conviviesen, sino porque, mientras pensaban convivir, se anticipó la concepción por obra del Espíritu Santo, a consecuencia de lo cual se siguió el que no conviviesen más adelante. Tua, como escribe Agustín en el libro De Nuptis et Concupiscentia, la Madre de Dios, a la que José no había conocido ni había de conocer por la unión sexual, es llamada esposa en virtud de la primera fe de los desposorios, pues, como dice Ambrosio in Luc, la celebración de las bodas pone de manifiesto la existencia del matrimonio.
pero no la privación de la virginidad. Algunos sostuvieron que esto no debe interpretarse respecto al conocimiento sexual, sino con relación al conocimiento de algo que se ha hecho notorio, porque, en efecto, dice el Crisóstomo, José no conoció cuál era la dignidad de María antes de dar ella a luz, sino que la conoció después de que parió, porque, en virtud del Hijo, se hizo ella más hermosa y más digna que el mundo entero, pues sólo ella recibió en el reducido espacio de su seno al que el mundo no es capaz de contener. Otros, en cambio, lo relacionan con el conocimiento visual, como el rostro de Moisés, que hablaba con Dios, se hizo resplandeciente, de modo que los hijos de Israel no podían mirarle. 2 Cor 3-7. Así María, cubierta con la claridad del poder del Altísimo, no podía ser conocida por José hasta que diese a luz, pero, después del parto, la conoció con la mirada del rostro, no con el tacto sensual. Jerónimo concede que la expresión debe entenderse del conocimiento sexual. Sin embargo, dice que el adverbio usque o la conjunción donec, hasta que, pueden entenderse de dos maneras. Unas veces significa un tiempo determinado, como en Gal 3:19. La ley fue dada por causa de la transgresión, hasta que llegase la descendencia a la que había sido hecha. Otra significa un tiempo indefinido, conforme a lo que se lee en Sal 122:2. Nuestros ojos están fijos en el Señor Dios nuestro hasta que se compadezca de nosotros, sin que por eso haya de entenderse que, una vez obtenida la misericordia, nuestros ojos se aparten del Señor, y, conforme a este modo de hablar, se enuncian aquellas cosas de las que cabría dudar si no hubieran sido escritas, mientras que las restantes se dejan a nuestra propia inteligencia, y de acuerdo con esto, dice el evangelista que la Madre de Dios no fue conocida por su esposo hasta el parto, a fin de que entendamos que lo fue mucho menos después del parto. Es costumbre de las Sagradas Escrituras llamar primogénito, no solo al que es seguido por otros hermanos, sino al que nace el primero. De otro modo, si solo fuera primogénito aquel a quien siguen otros hermanos, no serían debidos los derechos de la primogenitura, de acuerdo con la ley, hasta que no naciesen los otros. Esto es claramente falso, puesto que la ley, cf. Num 18:16, ordena que los primogénitos sean rescatados al cabo de un mes. Algunos, como recuerda Jerónimo Inmat, sospechan que San José tuvo de otra mujer los llamados hermanos del Señor. Nosotros, en cambio, entendemos que los hermanos del Señor no son hijos de San José, sino primos carnales del Salvador, hijos de María, tía materna de este último. La Sagrada Escritura, en efecto, distingue 4 clases de hermanos, a saber, los que lo son por naturaleza, por raza, por parentesco y por afecto, por lo que los llamados hermanos del Señor no lo son por naturaleza, como si hubieran nacido de una misma madre, sino por parentesco, en calidad de consanguíneos. Y lo más verosímil, como dice Jerónimo en Contra Helvidium, es que San José permaneciese virgen, porque no hayamos escrito que tuviese otra mujer, y la fornicación no cabe en este santo varón. 6. La María llamada Madre de Santiago y de José no puede entenderse como la Madre del Señor, ya que el Evangelio acostumbra a designar a ésta con el sobrenombre de su dignidad, que es el de la Madre de Jesús. La María aludida es la esposa de Alfeo, cuyo hijo es Santiago el menor, llamado hermano del Señor. Cefetogal 1:19. Artículo 4. ¿Hizo voto de virginidad la Madre de Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la Madre de Dios no hizo voto de virginidad. 1. En DT 7,14 se dice: no habrá en ti estéril de uno y otro sexo, pero la esterilidad es consecuencia de la virginidad. Luego la guarda de la virginidad iba en contra de un precepto de la ley antigua. Ahora bien,
La ley antigua estaba todavía en vigor antes del nacimiento de Cristo. Por consiguiente, la Santísima Virgen no pudo hacer lícitamente voto de virginidad en su tiempo. El apóstol escribe en 1 Cor 7:25: Acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor, pero os doy un consejo. Ahora bien, la perfección de los consejos debió ser comenzada por Cristo, que es el fin de la ley, como dice el mismo apóstol en Rom 10:4. Luego no fue conveniente que la Virgen hiciese voto de virginidad. La glosa de Jerónimo dice, a propósito de Prinatim 5:12: para los que hacen voto de virginidad es condenable no solo el casarse, sino también el deseo de hacerlo. Ahora bien, la Madre de Cristo no cometió pecado alguno condenable. Como antes se ha dicho, Quilas 27, foro. Luego, por estar desposada, como se lee en Le 1:27, parece que no hizo voto de virginidad. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro De Sancta Virginitate. María respondió al ángel de la Anunciación: ¿Cómo sucederá esto, puesto que no conozco varón? Ciertamente no hubiera dicho esto, si no hubiera hecho antes voto de virginidad. Respondo. Como sabemos ya por la segunda parte, 2:2 qui, 28a, 6, las obras de perfección son más dignas de alabanza si se hacen en virtud de un voto, pero la virginidad debió estar en gran aprecio principalmente en la Madre de Dios, como es claro por las razones antes aducidas. A 1, 2 y 3. Y por eso fue conveniente que su virginidad estuviera consagrada a Dios por medio de un voto. Sin embargo, al ser conveniente que, en tiempo de la ley, tanto las mujeres como los hombres se aplicasen a la procreación, porque el culto de Dios se propagaba según el nacimiento carnal, antes de que naciese Cristo de aquel pueblo. No es creíble que la Madre de Dios, antes de desposarse con José, haya hecho voto absoluto de virginidad, aunque lo deseara, abandonando su voluntad a los designios divinos sobre este asunto, mas después, una vez que tomó esposo, conforme lo exigían las costumbres de aquellos tiempos, hizo junto con él voto de virginidad. A las objeciones: 1. Al dar la impresión de que la ausencia de esfuerzo para dejar descendencia terrena estaba prohibida por la ley, la Madre de Dios no hizo voto absoluto de virginidad, sino condicionado, si le era grato a Dios, pero después que conoció que eso era agradable a Dios, hizo voto absoluto, antes de recibir la anunciación del ángel. Como la plenitud de gracia fue perfecta en Cristo, y, sin embargo, se anticipó en su madre una cierta incoación de la misma, así también la práctica de los consejos, que se realiza por gracia de Dios, de forma perfecta comenzó con Cristo, pero de algún modo quedó incoada en la Virgen su madre. Esa sentencia del apóstol debe entenderse de los que hacen voto de castidad de manera absoluta, pero la Madre de Dios no lo hizo de ese modo antes de desposarse con José. Una vez que se produjo el desposorio, hicieron ambos voto de virginidad de mutuo acuerdo.